Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes, aunque sea por medio de este virtual. Y en esta ocasión, pues voy a presentar una reflexión. Pero primeramente, hermanos, reciban un fuerte abrazo de toda la familia y de parte mía. Y vamos a empezar orando a nuestro Dios, dándole gracias por este día. Amantísimo Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y por lo que no también, Señor. Gracias por la vida que tú nos sigues prestando hasta este momento, Señor. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, toques corazones, mentes, Padre, que sean receptivos, mi Dios, a esta palabra, Señor. Que seas tú quien hables y no tú, mi Dios. Calibra mi corazón con el tuyo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, mi Dios. Yo te pido, Padre, que estén las personas que deben de estar conectadas, Señor, para que escuchen esta palabra, Señor. Que seas tú quien hablas, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, en esta noche, la predicación yo le puse como nombre Examínate para la bendición. Y son 7 pasos o 7 claves, como ustedes quieran llamarlo. Y la primera clave para mí es la bendición de Dios te está esperando. Esa es la primera. Y la palabra de Dios en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es Efesios 1:3, hermanos, por si quieren anotarlo. Y ¿cómo nos vamos a poner en acción con la primera clave, la cual es la bendición de Dios que nos está esperando? Todo esto es casi son puras preguntas que debemos hacernos. Si nosotros queremos una bendición, muchas veces no las pensamos, pero por principio de cuentas, la primera pregunta es: ¿estás consciente de que Dios quiere bendecirte o aún no estás totalmente seguro de ello? Debemos de estar conscientes si Dios nos quiere bendecir o no. Muchas veces cuando no estamos seguros, yo creo que muchos hemos vivido, sobre todo ahora con esta situación, a veces dudamos que Dios quiera bendecirnos cuando estamos en un problema. Nos estamos preguntando qué sucede, por qué sucede, qué va a terminar, con cómo va a terminar todo lo que estamos viviendo. Aunque sabemos que nuestro Dios no nos deja, Él siempre, siempre, siempre está con nosotros. Entonces, cuando estamos en ese problema y a veces ese problema hace que nos convirtamos en un ciego, que no encontramos el camino correcto precisamente para obtener esa bendición, pues es ahí donde nos debemos de preguntar si estamos conscientes que Dios quiere bendecirnos o todavía no estamos seguros de eso. Entonces, muchas veces decimos, no sé qué nota, por ejemplo, podríamos poner del 0 al 10 una seguridad completa de que Dios quiere bendecirte, siendo 10 que Dios nos quiere bendecir. Del 0 al 10, usted piénselo, hermano, en qué número está cada uno de ustedes. Si estamos en un momento difícil, muchas veces, como les comento, no podemos entender la situación. Y por supuesto, pues estamos pensando si Dios quiere bendecirnos, por qué nos está sucediendo la situación que estamos viviendo. Y pues cada quien obtiene una calificación. A veces estamos en el 3, a veces estamos en el 9, o estamos en el 9 y bajamos, y conforme pasa el tiempo bajamos al 3, porque la situación se está tornando más complicada. O estamos en un 3 y nuestra fe se fortalece día a día, como debería de ser, y obtenemos un 9 o un 10 en esa seguridad de que Dios realmente quiere bendecirnos. Hay muchas ocasiones, hay muchos problemas diferentes, no todos son iguales, no todos los vivimos iguales,
de la misma manera. Pero lo que sí debemos de entender y tener presente siempre, hermanos, es que Dios siempre nos quiere bendecir. Siempre Él quiere estar con nosotros, pero en ocasiones nosotros no permitimos que esa bendición llegue a nuestras vidas. Y bueno, si usted, por ejemplo, hiciera una lista de diferentes bendiciones, ¿por qué no? Que nos gustaría recibir de parte de Dios. Pues muchas ocasiones nos gustaría recibir cosas que están en el anhelo de nuestro corazón. Y pues, ¿por qué no hacer una lista? Creo que no es malo, al contrario, eso nos impulsa a seguir clamando y sobre todo enderezar nuestro camino en caso que no estemos en el camino correcto hacia la bendición. Entonces, debemos de dar gracias a Dios por todas las bendiciones, hermanos, sean pequeñas o grandes, o a veces las pasamos como que desapercibidas, y ya cuando nos ponemos a hacer, a pensar qué hemos estado viviendo, nos damos cuenta que Dios nos dio muchas bendiciones y que no nos dimos cuenta, que las pasamos como desapercibidas, y que sin embargo, como mucha gente ahorita, el estar vivos es una gran bendición, hermanos, porque cuántos hermanos, cuántas personas han muerto, y no porque los hermanos que hayan muerto no hayan recibido bendición, al contrario, creo que Dios tuvo a bien llamarles, y eso fue lo más importante, que ellos ya pasaron lista en el cielo, lo que todavía nosotros pues no sabemos en qué momento puede suceder todo esto, el que a nosotros nos llame el Señor a su presencia. Pero mientras eso sucede, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos bendice, sean cosas grandes o pequeñas. Creo que no hay cosas pequeñas, creo que todo es una bendición. El poder comer lo que sea, cualquier cosa, por muy pequeña que para otras personas es una bendición el que Dios no nos deje sin comer, el que tengamos a lo mejor un trabajo, ya sea comerciante, que sea pequeño, que trabaje por horas, que trabaje por quincena, que trabaje por mes. Creo que es una bendición. Cualquier trabajo creo que es una bendición, y hoy en este tiempo creo que es más. Entonces, es una bendición grande que no todos están gozando de dicha bendición, valga la redundancia. Entonces, debemos de ser agradecidos, hermanos, para obtener esas bendiciones, para tener esas bendiciones y reconocer esas bendiciones. ¿Qué es lo que debemos de hacer con el primer punto? Que la bendición de Dios nos está esperando, que es la primera clave. Pues es pedirle al Señor que nos ayude a caminar en su bendición y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado ya y que va a derramar sobre su vida, sobre mi vida, hermanos. Debemos de estar conscientes de eso, de que esa bendición nos está esperando todos los días que nosotros abrimos los ojitos. Ese día Dios tiene una bendición especial o muchas bendiciones especiales, ya sea para nosotros o para nuestros hijos o nuestra familia completa. Porque, bueno, si nos damos un poquito, nos ponemos a pensar, si a mí Dios me bendice, pues por lo tanto mi familia es bendecida. Entonces, si bendice a mi esposo, su familia, que no somos nosotros, de todas maneras estamos bendecidos, hermanos. Entonces debemos verlo de esa manera. La segunda clave, hermanos, es ha sido creado para ser una bendición para los demás. Esa es la segunda clave. Para obtener, debemos de examinarnos para obtener la bendición. La segunda clave, vuelvo a repetir, ha sido creado para ser una bendición para los demás. Ahí, en la primera pregunta que tengo, dice, ¿estás dispuesto a apartarte de cualquier tipo de maldad? ¿De todo aquello que provoca maldición en tu vida? A veces debemos más bien siempre debemos de tener disposición para corregir nuestro camino, hermanos, hacia la santidad, para obtener dicha bendición. Porque creo que todo va en conjunto, el adquirir una bendición, el ser santos delante del Señor lo más que nosotros podamos, el obedecer a nuestro Dios, todo eso nos conlleva a una bendición, y debemos de tomar, creo que la decisión, no nada más hoy, sino todos los días, debemos de tomar
esa decisión de luchar por esa bendición. No es fácil. Creo que hoy en día es muy difícil el estar dándonos cuenta de que Dios efectivamente, para Él no importan los tiempos, para Él no importan las personas, siempre y cuando estemos en el camino de Dios, en el camino como nuestro Señor Jesucristo como suficiente Salvador. Creo que Dios nos bendice todos los días, a cada instante. Él no hace acepción de personas. A veces hasta nos portamos mal y aún así Dios nos bendice. Eso no quiere decir que debemos portarnos mal deliberadamente, porque si bien es cierto que debemos apartarnos de cualquier tipo de maldad, todo lo que pueda provocar una maldición en nuestra vida. Entonces, lo que podríamos hacer es igualmente una lista de las cosas que estamos haciendo ahora y que sabemos que no está bien, que abren puertas al enemigo en nuestra vida. Hoy en día nuestros hijos como que no creen en estas cosas de que abrimos puertas para nuestra vida y que cuando las abrimos es muy difícil cerrarlas, hermanos. Yo, por ejemplo, en mi juventud, a mí me gustaba mucho ver películas de terror, leer el horóscopo. Estoy hablando de cuando yo iba en la secundaria, hermanos, entonces hace muchas lunas. Entonces, yo veía esa clase de libros de Dianética. Me llamaba toda esa clase de atención porque decía, no, es que hay brujería buena y brujería mala, ¿no? Magia blanca y magia negra. Y hoy en día se da uno cuenta que no hay magia buena, no hay brujería buena. Todo es malo, todo, detrás de todo eso está el diablo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, pues bueno, estuve viviendo situaciones complicadas, muy, muy complicadas, por estar viendo esa clase de cosas, por estar leyendo, por estar haciendo juegos que no debe de entrar, como le digo a mis hijas, no pueden estar jugando unos juegos. No es que yo haya jugado, por ejemplo, con la Ouija, jamás toqué esa tabla ni nada. Sí sabía que existía, sí sabía lo que sucedía, pero jamás jugué con eso porque, bueno, pues entre los jóvenes me contaban historias que yo decía, pues no puede ser, pero por si es cierto, pues ni la toco. Aunque sí me llamaba la atención toda esa clase de cosas que pues son así como muy místicas. Entonces yo les digo a mis hijas, por favor no vean esto o no abran puertas porque es muy difícil después cerrarlas. A mí me siguió todo eso, el estar situaciones complicadas cuando yo dormía, hasta como 3 o 4 años todavía después de que yo me casé, que me casé en el 95, todavía 3 o 4 años, todavía Juan Carlos, mi esposo, todavía me despertaba porque me decía, es que estás soñando. Y yo no podía porque era una pelea en realidad que yo vivía con espíritus. Entonces, lo que yo sí les recomiendo, hermanos, es que si sus hijos o ustedes están metidos en porque llama la atención esa clase de cosas, no lo hagan, porque el abrir esa clase de puertas es muy difícil cerrarlas. Gracias a Dios mi mamá oró por mí, oró por mi casa, aquí, la casa de ustedes, oró aquí en la casa y oró varias veces. Entonces, ellos en la temporada que estuvo el hermano Juanito como pastor en la iglesia Belén, ellos eran predicadores y era un grupo de oración y eran guerreros de oración y echaban fuera demonios. Ellos y los hermanos Guerrero, los hermanos Dávila también, los papás de nuestro pastor y otros hermanos, y oraban por toda esa clase de cosas. Entonces, pues mi mamá oró aquí en la casa y fue la única manera, después de varias, pues ahora sí que oraciones y que estuvo aquí pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de mí, fue la única manera en que cambió esta situación, pero fue una situación muy, muy difícil, una situación que se vive, pues ahora sí que cara a cara con espíritus. Entonces,
Lo único que puedo recomendarles, hermanos, es que no lo hagan ustedes, o si ven a sus hijos que les gustan mucho las películas de terror o que leen cosas de misticismo y toda esa clase de brujerías o horóscopos o toda esa clase de cosas, no se los permitan, no que los regañen, pero hay que darles buenos consejos, hermanos, porque son puertas que se abren y que después son muy complicadas cerrarlas. Cerrar este ciclo es muy, muy difícil. Se los digo por propia experiencia. Y bueno, hay una cuestión que, por ejemplo, pues también aquí en esto se pueden hacer una lista. Bueno, por principio de cuentas debemos de tener disposición para corregir nuestro camino. Entonces, debemos de dar pasos concretos, hacer una lista de las cosas que estamos haciendo ahora y que sabemos que pueden abrir puertas para el enemigo que entre en nuestra vida. Entonces, pues son concretos como orar, querer apartarse de lo malo, pedir sabiduría para poder pedirle al Señor Jesucristo sabiduría para poder realizarlo. Entonces, podemos hacer toda esa clase de listas de, bueno, qué estoy haciendo o qué están haciendo mis hijos y orar por nuestros hijos también. Hay pasos concretos, como les comento, el de orar, pero sobre todo disposición también y pedir la sabiduría y la guianza de nuestro Señor Jesucristo en estas situaciones que no son fáciles. Hay que orar, pedir la sabiduría, mientras recorremos cada uno de todos estos pasos, de toda esta lista que hicimos, orar por situaciones que hemos estado viendo, que hemos estado haciendo, para que el Señor nos pueda ayudar a apartarnos de toda esa clase de cosas. Entonces, hay en Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nosotros debemos de bendecir a nuestro alrededor, puede ser a la familia, puede ser un vecino, algún amigo. Debemos de pensar a quién podemos bendecir hoy, hermanos. Hay muchas maneras de poder bendecir a la gente que vive a nuestros alrededores, a nuestra familia, a un amigo, a lo mejor algún vecino. No sabemos cuáles son sus problemas, pero en ocasiones nos comentan. Y no nada más es una oración, por supuesto que es principal, pero en ocasiones están necesitados de comida, de dinero. Y si está en nuestras manos, hermanos, yo creo que debemos de bendecirlos de esa manera. Entonces, hay que pensar en quién podemos bendecir el día de hoy o el día de mañana, si usted quiere empezar, bueno, el día de mañana, ¿a quién voy a bendecir y ver a nuestro alrededor? A veces ayudamos a la gente afuera, pero a nuestra familia no. A lo mejor en nuestra familia hay alguien que necesita de nuestro apoyo. No sé de qué manera, puede ser moral o puede ser monetario, no lo sé, pero usted lo puede ver cuál es la situación y ver a quién puede pues bendecir en este día, hermanos. Entonces, la clave 3 dice, tu fe atrae la bendición de Dios sobre tu vida. Debemos de tener fe, lo que a veces no resulta tan fácil. A veces resulta muy, muy fácil. Y no todos tenemos la misma medida de fe también, hermanos. Entonces, en la palabra de Dios dice, en Génesis 22:18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es lo que dice Génesis 22:18. Dice que vamos a recibir bendición por cuanto somos obedientes, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y bueno, en este día creo que debemos de tener esa fe que no depende de las circunstancias, sino de tomar a Dios con todas nuestras fuerzas para poder tener ese tipo de fe. Ayer vi un video que me llamó mucho, mucho la atención. Es una muchacha que tiene cáncer ya, tiene cáncer en la columna, los pulmones, el hígado, y ella todavía fue a cantar a un concurso. Y me impactó mucho lo que ella dijo, hermanos. Y lo que ella dijo es esto. ¿Para qué esperar a que la vida sea menos difícil
o que ya no sea difícil para ser feliz. Es cierto, hermanos, ¿para qué esperar a tener un problema? ¿Para qué esperar a que vivamos situaciones complicadas? ¿Para qué esperar a tener eso si podemos buscar al Señor Jesucristo antes y podemos ser felices y podemos obtener bendiciones? ¿Para qué esperar a que tengamos un problema y entonces acudir a nuestro Señor? Mejor buscarlo desde un principio, desde siempre, todos los días. Y bueno, pues no podemos ofrecer ni decir, ay, con el Señor Jesucristo nuestra vida es color de rosa. No, hermanos, porque la palabra de Dios que dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero no lo vamos a tener solo porque Él está con nuestra ayuda, nuestras peleas, Él, valga la redundancia, Él las pelea, no estamos solos, hermanos. Entonces, lo que sí dice es que debemos de obedecer para obtener nuestra bendición y que nuestros hijos, dice, tus simientes serán benditas, nuestros hijos van a ser bendecidos. Si nosotros obedecemos y enseñamos esa palabra de Dios, enseñamos a nuestros hijos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo, a obedecer a nuestro Dios, lo que Él quiere para nuestra vida, y entonces va a caer la bendición sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos y por lo tanto la vida de toda nuestra familia. ¿Cuál es el secreto? Obedecer todo lo que Él nos está diciendo. Por cualquier circunstancia que vivimos, tal parece que se van eliminando las promesas de nuestra vida. A veces cuando estamos como que haciendo recuento de nuestra vida, en ocasiones cuando estamos solos, siempre decimos cuáles son las promesas de nuestro Dios y de cuáles estaba yo tomada. Pero muchas veces dejamos de creer, con el tiempo que va pasando, dejamos de creer en esas promesas que Dios nos ha brindado. Y debemos de preguntarnos por qué hemos dejado de creer en ellas. Muchas veces es porque creemos que Dios se tarda en responder esas promesas. Pero Dios nunca llega tarde, hermanos. Nunca llega tarde. Él siempre está a tiempo. Y lo hemos visto, y creo que usted también lo ha visto, que pedimos una cosa, que pedimos una bendición para nuestros hijos y al parecer no va a suceder nada y llega en el momento perfecto, en el momento exacto, en el momento en que decíamos ya no va a suceder nada. Pero a mí me encanta el salmo donde dice que guardemos silencio. Es un salmo que dice, me encanta, me apasiona esa palabra que dice, guarda silencio. Porque es cuando Dios está haciendo las cosas. Entonces, hay que hacer una lista mientras tenemos nuestro oído atento a Dios. Si Dios dice su palabra que Dios nos escucha cuando tenemos cualquier cosa que nosotros queramos decirle, Él siempre nos está escuchando. Que Dios decida respondernos o no, es soberano y Él decide planes para nuestro bien y no para nuestro mal, hermanos. Dios puede bendecirnos tanto como bendijo a Abraham, porque Dios no hace acepción de personas. Él desea que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida de una manera impresionante, pero debemos de obedecer. Ese es el secreto de todo esto. Dice en Gálatas 3:9, dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Todos los que ponen su fe en Cristo participamos de la fe que le dio a Abraham. Nada más, imagínense ustedes, hermano, nada más por poner ahí nuestra fe y sobre todo pedirle a Dios que Dios nos aumente esa fe, valga la redundancia, esa fe que en ocasiones sí fallamos, hermanos. Porque somos humanos, no somos perfectos, porque somos carne, porque vivimos situaciones y nuestra carne se duele y nuestra mente es tan impresionante que juega con nosotros y porque en muchas ocasiones le permitimos hacer eso. Le digo a mi esposo, ¿tú piensas que te vas a enfermar? O luego decimos, ay, creo que me voy a enfermar.
y el cerebro es tan, pues no sé cómo llamarlos, y tiene un poder tan fuerte que nosotros mismos lo manejamos y al ratito ya nos sentimos peor o nos enfermamos efectivamente. Y también lo podemos utilizar de la otra manera, de decir, bueno, no me voy a enfermar, sí me duele la cabeza, pero no me voy a enfermar. Y no nos enfermamos, hermanos. Entonces, eso es lo que debemos de tener la fe para que atraiga la bendición sobre nuestra vida, para que traiga la bendición de Dios. Entonces, hay que imaginarnos que queremos ser bendecidos de igual manera o más que Abraham, porque la palabra de Dios aquí lo dice, no lo digo yo, hermanos, en Gálatas 3:9 lo dice. Bueno, y el punto número 4, la clave número 4 es: la obediencia abre las puertas de la bendición sobre tu vida. En Hebreos 6:7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces, pues sí, es como la gente que siembra. Es una bendición para ellos la lluvia, hermanos. A lo mejor para nosotros que vivimos en la ciudad, decimos, ay, otra vez está lloviendo y mi ropa no se secó, o ando en la calle, no lo sé. Pero para las personas que trabajan la tierra, es una bendición la lluvia, y aquí lo dice, porque produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. O sea, para los que están trabajándole, y es una bendición para ellos, porque de alguna manera es su sustento, hermanos. Muchos de ellos viven de eso. Entonces, hay áreas donde no hemos obedecido o no estamos obedeciendo a Dios actualmente, hermanos. Podemos pensar o podemos anotar áreas en las que más nos cueste hacer su voluntad, ya sea el área personal, familiar, o en la iglesia, la sociedad. Póngase a pensar usted en cuál de todas estas áreas le cuesta más obedecer. Entonces, sobre de eso, bueno, pues entonces debemos de ponernos en acción. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está costando más trabajo? Y dice, ¿qué tipo de decisiones tienes que tomar para así poder empezar a obedecer a Dios en esas áreas a partir de ahora? Creo que la decisión más importante es orar, leer la Biblia, tolerar, tener tolerancia, ya sea a los vecinos o a la familia, apoyar en la iglesia, etcétera, hermanos. Hay muchas áreas. Entonces, debemos de pensar qué decisiones tomar para que sobre de eso, entonces, qué queremos que cambie, para entonces pedirle la sabiduría a nuestro Dios y que Él nos ayude a que esto se logre, y así, pues, obtener la bendición de nuestro Dios, la cual puede abrir las puertas para esa bendición sobre nuestra vida. Entonces, hay un manual que es de instrucciones para la vida, y bueno, ese manual todos lo conocemos, es la Biblia, y ahí habla sobre todas las instrucciones que debemos de llevar a cabo para arreglar todas nuestras áreas de nuestra vida, todos los problemas que se presenten. Para todo hay respuesta en la Biblia. Es un manual para nosotros como cristianos, es un manual de instrucciones para nuestra vida, ya. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues leerla. Y es como cuando queremos hacer, no sé, algún pastel, o queremos poner en práctica, ponemos un aparato o algo, pues tenemos que leer las instrucciones para ver cómo es que va a funcionar o cómo debemos de realizar. Lo mismo sucede, hermanos, cuando nosotros queremos estar recibiendo la bendición de Dios en toda nuestra vida. Recuerden que si Dios nos bendice a nosotros como por ejemplo, a los esposos como cabeza, pues obviamente que va a haber una bendición que va cayendo hacia la esposa y los hijos y la familia, hermanos, toda la familia completa. Entonces, la clave 5 es que tus palabras sean un manantial de bendición, hermanos. Siempre nos han dicho,
¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale? Usted piense, ¿qué sale? Dice que de la boca puede salir agua dulce o puede salir agua amarga. Entonces, en Santiago 3, 10 al 11, dice, y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca, sin duda. Hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Es bien sabido, hermanos, que hay muchos hermanos, entre comillas, que se dicen cristianos, que todavía hablan con palabras obscenas. Entonces, aquí dice que eso no está bien. Dice en Santiago 3 que eso no está bien porque no puede brotar de un manantial agua dulce o agua amarga, y de nuestra boca no puede salir bendición y maldición al mismo tiempo. Entonces, no puede ser, no puede existir eso. Entonces, hay cosas que no debemos de controlar nuestra propia boca, porque dice que la más difícil de todos los órganos, la más difícil de controlar es la lengua, hermanos. Entonces, ¿qué tipo de malas cosas suelen salir en ocasiones de tu boca? Esa es la pregunta. Debemos de hacer una lista una vez más. Recuerden que esta predicación se llama Examínate para la bendición. Es como un examen. Entonces, por eso las preguntas, un examen son preguntas. Las respuestas, pues cada uno de nosotros la tiene. Entonces, hay que hacer una lista de todas las palabras que seamos capaces de identificar, o de toda la lista de cosas que debemos de quitar de nuestra boca. Entonces, cada mala expresión, por ejemplo, la queja, el enojo, malas palabras, la crítica, pueden ser reemplazadas por buenas expresiones. Agradecimiento, paz, buenas palabras, ánimo. ¿Cuáles son las buenas expresiones? Las palabras de bendición, por las que puede uno reemplazar las malas palabras de la lista que nosotros podamos hacer o de las que estemos pensando. Entonces, piense cómo reemplazar esas palabras, de qué manera, de la lista o de lo que pensamos, de lo que dice uno, ay, sí, cierto, dije esto o hice esto, de qué manera puedo cambiarlo. Y a veces ese cambio, hermanos, produce una bendición muy grande, porque muchas veces no nos damos cuenta, y hay ocasiones en que hasta a los hijos se les puede decir una palabra que puede herirlos y los puede marcar de por vida, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado cómo les hablamos a los hijos, cómo le hablamos a los vecinos también, porque somos un libro abierto, somos un testimonio abierto, y debemos de pensar antes de hablar. Creo que como antes había de que cuenta del 1 al 10 antes de que te enojes o antes de que hables tú, que vaya a decir uno una mala palabra, sobre todo cuando uno está enojado. Debemos de pensar qué es lo que queremos decir o lo que vamos a decir, y de qué manera decirlo, porque también eso cuenta mucho. Entonces, hay que cambiar esas palabras, reemplazar esas palabras por unas pues palabras buenas. Al dar ánimo, en lugar de estar criticando, pues hay que dar ánimo, porque en realidad no sabemos la vida de esa persona, por qué actúa de esa persona, y en el fondo, cuando ya nos platica por qué es así, entendemos, pero mientras ya lo criticamos, ya lo juzgamos. Entonces, creo que debemos de cambiar eso, nuestro carácter, el pensar antes de hablar, el pensarlo 2 veces, y cuando alguien quiera decirnos algo, yo recuerdo que decía una hermana, cuando nosotros llegamos a Belén, mis padres y mi familia, nos decían, siempre di, si crees que me edifica, platícamelo. Si no, mejor ora por mí.
Entonces, eso es bueno. Y es una palabra que no ofende a la gente, que usted que le quiera decir, oye, hermana, fíjese que esto, pues, hermana, si cree que nos edifica, adelante. Si no, pues, ni al caso, o sea, no tiene, mejor vamos a orar por esa persona o ore por mí. Y no va a haber, no hay palabras en contra de lo que pueda decir eso. La clave 6, hermanos, es la generosidad, es la clave de una vida bendecida y abundante. La generosidad es la clave de una vida bendecida y abundante. En Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Podemos preguntarnos, hermanos, si nos consideramos generosos. Si también nada más ¿y por qué? Muchas veces nada más ayudamos a la gente 2, 3 veces o ayudamos en la iglesia 2, 3 veces, ya por eso nos consideramos generosos, hermanos. Y no es así. Debemos de pensar con qué acciones concretas podemos reflejar la generosidad de Dios. No es nuestra generosidad, es la generosidad de Dios en nuestra vida. Y no es nada más enseñarles el amor de Dios, el ser generosos, demostrar el amor de Dios hacia las personas, sino también, como comenté hace un momento, hay mucha gente que hoy en día necesita mucho apoyo, amor, comprensión, monetariamente, porque se quedaron sin trabajo, porque perdieron familiares, no lo sé, hay tantas cosas. Y ahí es donde nosotros debemos de preguntarlo, ¿realmente soy generoso? ¿Realmente reflejo la generosidad de Dios? ¿Realmente eso soy? ¿Realmente estoy demostrando eso? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de contestar, hermanos. Entonces, si es así, qué bueno, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por todas las cosas que usted está haciendo, porque Dios así se lo permite, porque hay otra cosa, que no somos generosos, no está bien ser generosos con nuestra propia prudencia o ego o decir, ay, yo, no, hermano, debemos de demostrar, debemos de reflejar la generosidad de Dios hacia la demás gente, y si no conoce a Dios, con mucho más razón. Debemos de darle gracias a Dios por toda esa generosidad que Dios nos permite demostrar a la gente. Y la generosidad que tenemos en nuestra vida y por todas las cosas que el Señor va a seguir haciendo en el futuro. Debemos de pedir eso. Y si no somos generosos, debemos de pedirle al Señor que nos permita serlos, hermanos, porque es una clave en la vida para tenerla bendecida y abundante. Es una generosidad que debemos de tener, que no nada más es de labios para afuera, sino también accionar, ponernos en acción, hermanos. Y por último, hermanos, la última clave, la séptima clave, el último paso, la última pregunta que podría ser y que queremos ser, la unidad atrae la bendición de Dios. En el Salmo 133 del 1 al 3, yo creo que todos lo conocemos, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué tipo de notas discordantes ve en su vida, hermano, en cuanto a la relación con otras personas? ¿Qué es discordante, hermano? Según el diccionario, dice que está en desacuerdo con otra o con otras personas o cosas, que no estamos de acuerdo con otras personas. No es que uno siempre diga, bueno, sí, lo que tú digas está bien, sí, cómo no. Pero muchas veces sabemos en el fondo que esa es la buena decisión, que es la mejor opción, pero simplemente porque nosotros no la dijimos, no estamos de acuerdo. Eso, hermano, es una nota discordante. Es una relación que no se lleva bien. Puede ser en la familia,
Puede ser en la iglesia cuando hay juntas, por ejemplo, o cuando pedimos opinión a alguna otra persona, pero simplemente porque nosotros queremos imponer nuestra decisión o nuestra opinión, ya esa relación se ve fracturada porque no respetamos, aunque creamos que es la mejor decisión, no respetamos lo que la otra persona así lo dijo y nada más porque yo así lo quiero. Entonces es una relación que se fractura y por lo tanto pues empiezan como que roces con esas otras personas. Llámese familia, llámese vecinos, llámese hermanos en la iglesia, como quiera llamarlo, hermanos, llámese hijos. Entonces es una relación que cuando se fractura, para poder restablecerla, hermanos, es muy complicada. Entonces, ¿de qué manera, yo creo que todos sabemos de qué manera el enemigo quiere romper esa relación de nosotros con las otras personas? Pues de esta, fracturando la relación, que no tengamos ese habitar con los hermanos, por ejemplo, en la iglesia, el que no estemos en armonía, el que en lugar de que nos apoyemos estemos hablando unos de otros. Entonces, eso es lo que quiere nuestro enemigo, el diablo. Eso es lo que quiere, romper esa relación. ¿Qué pasa con los matrimonios? Pues eso es lo que quiere el diablo, romper esa relación, fracturar esa relación. Que está bien, ustedes se cuenta que cuando estamos bien, tanto delante del Señor como con nuestra familia, algo sucede. Y tal parece que se va a fracturar la relación por situaciones que están viviéndose complicadas, llámese financieramente, porque tú me dijiste, porque ya no me quieres, porque yo no te quiero, etcétera, hermanos. Hay 20,000 cosas. Y es una relación que se fractura muy fácilmente. Y eso es lo que debemos de cuidar, para que la unidad atraiga la bendición de Dios, ya sea en su casa, ya sea en la iglesia o ya sea con los vecinos. De cualquier manera, la bendición va a caer sobre usted, sobre su familia. ¿Cómo podríamos profundizar en nuestra relación con cada una de las personas? Pues importante en nuestra vida. ¿Qué tipo de acciones especiales tendría que hacer para poder así profundizar en la unidad? Pues creo que lo más importante, hermanos, es ser tolerante. Debemos de tener empatía con la demás gente. En la iglesia debemos de tener empatía, debemos de tener tolerancia unos con otros, debemos de amarnos unos a otros, porque así lo dice el Señor. Si hacemos todas estas cosas, hermanos, si hacemos cada una de estas claves, que como le digo, la primera, la bendición de Dios te está esperando. La segunda, has sido creado para ser una bendición para los demás. La tercera, tu fe atrae la bendición de Dios sobre tu vida. La 4, la obediencia abre las puertas de la bendición sobre tu vida. La quinta, hermanos, y no menos importante, que tus palabras sean un manantial de bendición. La 6, la generosidad es la clave de una vida bendecida y abundante. Y por último, hermanos, la unidad atrae la bendición de Dios. Creo que esa es la más importante, en tener una unidad entre todos, hermanos. Una unidad que refleje el amor de Dios hacia la demás gente, sobre todo ahora que se va a regresar a la iglesia, que vean la generosidad del amor de Dios que existe en nuestras vidas y que tengamos ese amor hacia las personas nuevas que van a ir a la iglesia, para que podamos tener bendición tanto en la iglesia como en cada uno de los integrantes de la iglesia, de nuestra familia, y así sea todo un conjunto y todo sea único y exclusivamente bendición. Hermanos, eso fue pues la reflexión. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Doy gracias a Dios por todos ustedes. Y por último, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios derrame
precisamente esa bendición sobre nuestra iglesia que va a ser abierta y que sea un derramamiento de bendición para todos, del Espíritu Santo, para todos los que lleguen por primera vez, que demostremos ese amor de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, te doy muchas gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón. Yo te pido que sean receptivos los hermanos que están escuchando esta predicación, Señor, que sean bendecidos en gran manera en toda su familia y en todas las áreas de su vida, Señor. Pero tu palabra dice que debemos de ser obedientes, mi Dios, que debemos de demostrar la generosidad que tú eres, Padre, que todo eso nos va a conllevar a recibir una bendición grande en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y que el manual de instrucciones, Señor, es el único que puede decir qué es lo que tenemos que hacer para que todo llegue a buen funcionamiento, lo cual es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú pondrás en cada corazón y en cada mente lo que tú así quieras, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición. Te pido, Señor, que derrames bendición sobre todos los hermanos que están viendo este transmisión, mi Dios. Que seas tú con ellos y que tú derrames bendición en cada momento, en cada cosa que ellos hagan, Señor. Todo te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por los méritos que Él hizo en la cruz. Amén. Hermanos, me da mucho gusto que tengan buenas noches, que descansen y que el Señor les bendiga siempre.